Continuamos entonces con la segunda parte del tutorial en el cual vamos a realizar un programa, vamos a diseñar un programa en Logosoft Comfort con el fin de automatizar un portón corredizo. En el tutorial anterior, por si de pronto no lo has visto y quieres entrar más en contexto, abajo en la descripción del video dejo el link de ese tutorial. Aparte de eso también voy a dejar el link de este archivo del esquema encadesimo y el de Logosoft Comfort con el fin de que lo puedan descargar y no se realicen las simulaciones en sus software. Por si quieren, pues ahí va a quedar voy a dejar esos links de esos archivos también. En el video anterior vimos entonces lo que sería el contexto, los requisitos para poder automatizar el portón corredizo. Hicimos la simulación de este esquema explicando el funcionamiento y las conexiones de lo que sería este circuito en lógica cableada. No lo vamos a hacer en este video precisamente para que no se nos alargue, por eso quedó en dos partes. Aquí lo que vamos a hacer es trasladar todo este esquema a diagrama de funciones en Logosoft Comfort. Espero sea de mucha ayuda el tutorial. Porfa, dale me gusta, no cuesta nada y a mí me ayudaría muchísimo. Básicamente aquí entonces en este esquema de lógica cableada, el cual hemos hecho las conexiones necesarias para poder simular lo que sería la apertura y el cierre de un portón corredizo. Aparte de eso, con un sensor de proximidad que funciona como un dispositivo de seguridad para el proceso y en el cual va a tener un control remoto con tres pulsadores, uno para el paro de emergencia, el otro va a ser como el pulsador en el cual pues le vamos a dar apertura al portón y el otro el pulsador lo que sería el cierre del portón. Básicamente entonces como repasando un poco de lo que vimos en el anterior video. Entonces vamos a ir analizando todas estas conexiones. Vamos a empezar entonces inicialmente por este contacto normalmente cerrado que sería el paro de emergencia y en el cual pues vamos a ir mirando en Logosoft Comfort cómo podemos ir reemplazando todas estas conexiones. Quería decir algo y es que en el esquema de lógica cableada, como lo tenemos acá en encadesimo, hice un pequeño ajuste y es que lo que he hecho es referenciar aquí en encadesimo estos contactos de entrada al PLC. Este sería entonces la entrada I1, por así decirlo. Vamos a utilizar aquí la entrada I1 del PLC. Aquí podría ser la entrada I2 del PLC, lo he hecho de esa forma. Y la entrada I3 del PLC sería el pulsador para darle el cierre al portón. Adicional a eso entonces la corrección que hice, y es que aquí lo tenía como FC1 del final de carrera y este aquí FC2. Lo que he hecho es que lo he puesto aquí como la I4, la entrada al PLC I4, y este final de carrera la entrada al PLC I5. Esto con el fin de familiarizarnos un poco más con lo que realmente estamos tratando de hacer, que aquí pues sería una simulación, pero en la vida real estaríamos haciendo pues esas conexiones directamente a el PLC. Bueno, ya teniendo esto explicado, entonces iniciamos con este contacto normalmente cerrado, que sería el pulsador de paro, el que vamos a utilizar para bueno, en cualquier momento detener el proceso. Este contacto tiene efecto, como ven ustedes aquí en esta conexión, va a tener efecto en todas estas salidas. Aquí tenemos entonces lo que sería esta salida M1, que básicamente es un relé auxiliar necesario para poder realizar el esquema. Aquí sí vamos a tener una salida bueno, digamos que física del PLC Q1, que sería la de la lámpara. Esta sería este sería el relé que se va a accionar en el momento en el que vaya a darle apertura al portón. Esta M2 sería entonces también un relé de auxiliar, y esta Q3
sería una salida en la cual pues ya se va, en el momento en el que se energice este relé, el portón va a empezar a cerrarse. Habíamos dicho que optimizando recursos y elementos dentro de la automatización de este proceso, digamos que utilizaríamos por ejemplo un motor trifásico, y el cual pues vamos a hacer una inversión de giro en su apertura del portón. Puede ser que el motor arranque en sentido horario y en su proceso de cierre en sentido antihorario. Todas estas cositas pues las hemos explicado, tenemos tutoriales en el canal en el cual pues hemos contextualizado esas funciones, hemos hecho también prácticas, y esta dinámica que estoy realizando acá de explicando este esquema en Cadecimo también lo hemos hecho en algunos tutoriales anteriores que van a encontrar en el canal por si eres nuevo y te interesa el contenido. Bueno, aquí tenemos entonces este contacto normalmente cerrado, va a ser una señal de entrada I1 a el PLC. Vámonos entonces aquí ya a en Logosoft Comfort y iniciamos aquí agregando una entrada, la primera entrada al PLC. Yo creo que esto estaría mejor si lo alejamos un poco, porque el programa siempre es algo bueno, se nos va a ampliar un poco acá el área de diseño. Este contacto, como había dicho, entonces tiene efecto en todos estos ramales, por así decirlo. Entonces quiero que tengan eso presente. Es decir, es como si estuviera acá también, en esta parte, o si estuviera acá, o si estuviera acá, o si estuviera acá. Es decir, que en el momento en el que se abra este contacto, entonces se desenergiza todo el circuito. Por eso tiene un efecto aquí en todas estas salidas, y ya lo voy a explicar en el conexionado en Logosoft Comfort cómo lo vamos a, bueno, cómo lo iríamos a poner de esa forma. Tenemos entonces esta señal de entrada que sería I1. Bajando aquí ya en esta parte vamos a encontrar 3 contactos normalmente abiertos, que serían conexión en paralelo. Pero antes que nada, entonces analicemos este ramal. Como lo vemos acá, vemos que para energizar este relé auxiliar M1, vamos a ver que todos los contactos acá tendrán que cerrarse para llegar a energizar este relé. Entonces básicamente, como había explicado ahora, que es la dinámica en la cual yo trato de explicar cómo hacemos para reemplazar estas conexiones de contactos en lógica cableada a lo que sería diagrama de función en Logosoft Comfort, y como lo hemos hecho en videos anteriores. Entonces estos contactos en el momento en el que se cierren van a activar este relé. Entonces ¿qué función vamos a utilizar acá para poder reemplazar esa línea de conexión que tenemos ahí para llegar a esa salida? Sería entonces una AND. La AND son contactos normalmente abiertos que están en serie, conectados en serie. En el momento en el que bueno, todos se cierren, se va a activar la salida, como podemos ver acá en esta parte. Entonces no sé si de pronto me hago entender. Esto es una línea de conexión en la cual pues en el momento en el que esto se cierre va a llegar a energizar este relé. Entonces simplemente para reemplazar esa función aquí pues utilizaríamos una AND. Quiero entonces, vamos a adicionar acá las salidas, vamos a ponerlas de una vez. Tenemos entonces la salida a este relé que sería M1, Q1, Q2, M2 y Q3. Entonces vamos a utilizar acá, bueno, lo que sería M1. Aquí ya tendríamos una salida digital. Q1, bueno, Q2. Vamos aquí a agregar la M2 y Q3. Si es necesario, pues entonces revisamos que no estemos haciendo algo que no esté bien. Aquí pues M1, Q1, Q2, M2 y Q3. Entonces aquí queda como entre el medio M2. Vamos a dejarlo un poquito más separadas. Igual pues
A medida que vayamos haciendo las conexiones, pues esto lo vamos acomodando de la mejor manera. Bueno, esta sí queda acá arriba. Listo, entonces aquí vamos a hacer esta conexión. Vamos a conectar esto acá a la salida. Aquí en el esquema de Cadecimu hay que tener en cuenta estas salidas, bueno, las tenemos como si fueran físicas a estos relés, pero en Logosoft Comfort, en Logo, vamos a utilizar esas salidas como si fueran unas marcas, es decir, que no va a ser una salida aquí como tenemos en esta parte, que sería una Q, que sería entonces ya por así decirlo una salida física al PLC. En este caso tendríamos 3, solamente serán esas 3, la M1 y M2, para que pronto no nos enredemos, que no vayamos a interpretar eso como si fueran también salidas físicas del PLC, simplemente son memorias. Esto lo estamos utilizando para que nos guarde un estado, un valor, el cual pues vamos a necesitar para que realice alguna función. Por eso lo he puesto aquí como M1. Y estas sí las he dejado como Q1, Q2 y Q3. Bien, espero entonces esté entendiendo así como lo estoy explicando. La idea entonces es hacerlo el paso a paso para que no tengamos pues como confusiones. De todas maneras, cualquier duda abajo en la cajita de comentarios pueden dejarme cualquier inquietud y con mucho gusto intentaré pues resolverla. Seguimos entonces aquí, ya tenemos esta conexión directamente a la salida. No, perdón. Nos faltaría de la AN conectar acá a la entrada. Aquí ya tendríamos entonces toda esta línea de conexión, por así decirlo, este ramal ya hecho. Del paro de emergencia de la entrada I1 del PLC a la salida M1. Ahora vamos a ver en esta subsección estos contactos que están normalmente abiertos, que ya están en paralelo, en conexión en paralelo. Entonces, ¿qué función podemos utilizar para reemplazar este conexionado que tenemos acá en esta parte? Para esto ya tendríamos que utilizar una OR, que una OR serían contactos normalmente abiertos, pero en paralelo, en conexión en paralelo. Bueno, se me agregó una de más, vamos a borrarla y esta la conectaríamos aquí a la AN. Y ya estaríamos haciendo esas conexiones en paralelo. La conexión de lo que sería el pulsador de marcha, que sería la entrada I2, aquí lo tenemos. Vamos a agregar entonces una entrada acá. Esta sería, se me están agregando de más, perdón ahí por esas. Bien, aquí estaría entonces nuestro pulsador I2. M1 entonces sería la autorretención. Aquí como pueden ver ustedes, este contacto normalmente abierto sería la autorretención de M1. ¿Cómo vamos a hacer esa autorretención de M1? Pues entonces de acá desde la OR nos iríamos acá a la salida de M1. Ahí estamos haciendo la autorretención. Estas líneas, si vemos que se nos están quedando muy cruzadas, pues podemos, el logo nos da la opción de... A ver que no me deja de correrlas si queremos. También podemos utilizar la función de cortar las líneas utilizando esta, deshacer la línea de conexión y que nos queden referenciadas por unas etiquetas. Bueno, esto de pronto lo vamos a utilizar ahorita más adelante. Hemos hecho entonces la autorretención. Vamos a seguir con este otro contacto, que sería un contacto normalmente abierto de un temporizador. Aquí ya estamos utilizando entonces este dispositivo, que sería el T1. El T1 lo tenemos aquí en esta parte, como pueden ustedes observar. Este sería el T1 y este temporizador está disparado por este contacto normalmente abierto, que sería del sensor, del dispositivo de seguridad. Para esto entonces vamos agregar el temporizador, el cual sería, a ver, lo tenemos en la carpeta de temporizadores. Sería un temporizador a la conexión. En Logosoft Comfort esta sería su representación, la forma como lo vamos a encontrar, y en Cadecimu sería así, está pues como partido a la mitad y con una X. Este temporizador es el que se nos va a permitir que en el momento en el que se accione el sensor y pasen 3 segundos, ya el portón nos va a seguir el proceso del cierre, sino que se va a abrir.
esto con el fin de precisamente de que haya un dispositivo de seguridad. Este dispositivo entonces va a estar disparado por este contacto normalmente abierto y este sería su contacto normalmente cerrado. Aquí quiero explicar algo para tener en cuenta, y es que en Cadecimu lo realicé de esa forma. Puse estos dos contactos independientes a esta salida, este con el fin de que desenergice este relé y este con el fin de que active este temporizador. Podríamos utilizarlo acá también en Logosoft Comfort como dos entradas independientes. Bueno, yo había dicho que esto eran entradas, no sé, pero sí, serían pues como entradas independientes al PLC, y estaríamos de pronto utilizando una entrada que la podríamos optimizar. Esa es también como la finalidad de los programas que se realicen. ¿Cómo podemos optimizar esto? Porque aquí en Cadecimu fue necesario hacerlo de esa forma para poder que me trabajara bien el programa, pero en Logosoft Comfort sí podemos optimizar esa parte. Simplemente es que este contacto, bueno, esta conexión va a quedar normal como una señal con valor binario 1, y esta sí la tendríamos que negar. Ya lo voy a mostrar acá en esta parte para poder que se entienda. Entonces habíamos dicho que volviendo a esta parte, un contacto normalmente abierto que está en conexión en paralelo, que pertenece a este temporizador, y el cual entonces pues aquí lo conectaríamos a la OR. Bien, aquí entonces estaríamos haciendo esta conexión. Aquí reemplazamos este conexionado por la función OR y estamos realizando entonces esa conexión. El sensor obviamente es una señal de entrada también al PLC, la cual vamos a agregarla como la entrada I6. Ya hemos abarcado desde las entradas del PLC de la I1 hasta la I5, entonces vamos a utilizar aquí la I6. Vamos entonces aquí a la parte de arriba, una entrada más. Dando doble clic podemos acceder aquí a la ventana, este pequeño cuadro de diálogo en el cual pues podemos configurar esta señal de entrada dentro de los parámetros, en la cual pues va a ser la I6, porque la I3 la vamos a utilizar como contacto normalmente abierto para darle el cierre al portón. Aquí entonces tenemos la señal de entrada de nuestro sensor, y si utilizáramos una NOT podríamos configurarle aquí como también la señal que vamos a invertir de forma es decir, negativa, para poder reemplazar estos dos contactos. Entonces podríamos utilizar una NOT, o simplemente negaríamos esta entrada y ya estaríamos realizando o configurando esta parte acá de lo que serían estos dos contactos, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Ya teniendo eso claro, vamos a seguir acá en esta parte, y tenemos siguiendo este conexionado aquí un contacto normalmente cerrado que va a ser otra señal de entrada al PLC, y la cual pues va a ser la I4. ¿Dónde iría conectada? Pues entonces iría conectada a la AN, no a la OR, esto ya lo hemos terminado, sino a la AN. Vamos a agregar entonces otra entrada. Vamos de una vez a configurarla, vamos a ponerla como I4. Es importante que vayamos agregando los elementos necesarios y de una vez hacer sus configuraciones. Este temporizador lo voy a poner acá 3 segundos. Este temporizador, esta función especial como temporizador, es el que va a reemplazar este que tenemos acá, y el cual tiene un rango de tiempo que son 3 segundos. Lo hemos puesto entonces aquí, ya lo hemos parametrizado de esa forma, y en la parte de abajo aquí pues podemos ver el tiempo, ese tiempo que es de 3 segundos. Vamos a conectar entonces, como habíamos dicho, esta señal de entrada del final de carrera I4 a la AN.
Bueno, si es posible, verifiquemos de que nos queden las conexiones como se necesitan. Nos faltaría entonces aquí este contacto que está cerrado y que iría que pertenece a M2. Entonces aquí ya tendríamos que hacer esa conexión a la M2. Aquí tenemos entonces ese bloque, esa marca, y el cual pues iríamos a conectar acá a la AN. Como es un contacto normalmente cerrado, necesitamos entonces que se comporte de esa forma para poder que funcione correctamente el programa. Para esto vamos entonces a negar el conector de entrada a la AN. Esto con el fin de que, bueno, como es un contacto normalmente cerrado, es necesario hacer hacerlo de esa forma. Si fuera un contacto normalmente abierto, pues lo dejaríamos tal cual, pues como lo hemos puesto. Entonces hacemos esa negación como lo hemos puesto acá, o utilizaríamos también una NOT. Lo hemos practicado en tutoriales anteriores, pero Logosoft Comfort nos permite realizar esta operación con el fin de optimizar bloques de programación o de función. Ya hemos hasta aquí, entonces ya hemos hecho estas conexiones. Pasamos entonces a este otro ramal, que sería acá la salida de Q1. Vemos que aquí inicialmente, imaginariamente, vamos a decir que tenemos este contacto acá, este pulsador. Entonces vamos a agregar también una AN inicialmente. Básicamente pues todas las salidas irían conectadas a una AN. Esto aquí tendríamos aquí entonces la salida Q1. Vamos a agregar acá entonces, habíamos dicho que una AN. Aquí la tenemos, esta sería la AN. Hacemos la conexión y al igual que como hicimos aquí hemos puesto una AN en el primer ramal. Aquí en este que estuvimos analizando hemos puesto una AN, esa conectada a la salida, y también va enlazada con la entrada I1 porque tiene efecto en esta salida, como también tiene efecto en esta salida que sería Q1. Entonces al igual iría conectada. Entonces simplemente arrastramos, cogemos, pues dejamos el clic presionado y buscamos esa conexión. Si es necesario, separamos un poco la línea o utilizamos esta función, pero bueno, hasta aquí no creo pues que estemos como muy enredados con las conexiones que hemos realizado. Entonces hemos hecho esa conexión. Vamos a ver aquí que tenemos dos contactos que están en conexión en paralelo, normalmente abiertos. Y para reemplazar estos dos contactos, esta conexión aquí, simplemente vamos a agregar una OR. Aquí vamos a agregar una OR, hacemos la conexión y vemos que tenemos estos dos contactos. Uno pertenece a T2. T2 sería este relé intermitente que tenemos en esta parte, que es el que nos permite que nuestra lámpara parpadee. Esa es la función de este relé intermitente. Ese contacto pertenece a T2 y T3 sería este otro contacto. En K-Decimal esta sería la representación de esa función, de ese relé intermitente, y en Logosoft Comfort vamos a encontrarlo aquí. Vamos a poner como un generador de impulsos asíncronos, es el que vamos a utilizar. Esta función pues también la hemos contextualizado en algún video anterior. Vamos a necesitar entonces dos. ¿Por qué? Porque tenemos acá dos contactos que pertenecen a estos dos relés, O sea, estos contactos nos van a accionar estos dos relés que tenemos acá, T2 y T3. Entonces vamos a hacer esa conexión aquí a la OR, porque son conexiones que están en paralelo y que son normalmente abiertas. Entonces lo reemplazamos por una OR. Vamos a ver entonces que el T2 es disparado por M1 y el T3 es disparado por M2. Este tiempo, como es el mismo, entonces pues vamos
a utilizar, vamos a conectarlo, ya sea esta AM1 a AM2 o esta AM1 a AM2, da lo mismo, porque tienen pues el mismo tiempo. Vamos a hacer que cuando se accione el control remoto, ya sea para abrir o cerrar, pues entonces la lámpara va a empezar a parpadear, va a ser un ciclo de medio segundo apagada y un ciclo de medio segundo encendida, por eso lo hemos parametrizado así de esta forma. Va a ser en segundos, entonces va a ser medio segundo apagado, medio segundo prendido, como dice acá, ancho de impulso de encendido y duración de pausa entre impulsos. Damos a aceptar entonces a estos cambios. También vamos a hacerlo a este otro generador de impulsos. Vamos a ponerle 50 y 50, medio y medio segundo, y ya quedaría bueno, ya que hemos configurado estos dos generadores de impulsos. Vamos entonces a conectarlo, a ver, vamos nuevamente a revisar, y uno va a M1, el otro iría a M2. Aquí vamos entonces a ver, M1 sería este y M2, el cual va a ser este. Procedemos entonces aquí a buscar M1. M1 va a ser toda esta línea que tenemos acá. Vemos cómo nos muestra esta pequeña banderita. Si lo soltamos aquí en esta parte, bueno, en cualquier parte que lo soltemos, pues él va a hacer la conexión como quiera. Y simplemente pues para verificar, pues podemos seleccionar esa línea y vemos cómo seguimos la línea y vemos que llega a M1. El otro entonces sería a M2, buscamos M2, este sería M2 y hacemos la conexión a M2. A ver dónde nos arroja la línea de conexión, aquí está, entonces pertenece a M2, podemos verificarlo de esa forma. Esto nos queda un poco junto, lo vamos a separar. Hasta aquí entonces ya hemos hecho también esas conexiones con respecto a este ramal. Vamos a ver aquí dos contactos normalmente cerrados que pertenecen a dos temporizadores. El primero va a ser de T5, donde tenemos T5, este sería T5, aquí lo voy a encerrar también en este círculo. Y el segundo sería del T4, vamos a ponerlo acá, este sería T4. Entonces vamos a ver que aquí necesitamos agregar dos funciones especiales, es decir, una que va a ser el temporizador para T5 y la otra que va a ser para el temporizador T4. Entonces estas ya irían entonces agregadas a la AND, no a la OR como hicimos aquí en este conexionado, porque teníamos una conexión en paralelo, sino a la AND porque son conexiones en serie, tal cual pues podemos observar acá en el esquema. Dos contactos normalmente cerrados en serie, como están en serie entonces serían a la AND, es decir, acá a esta AND. Vamos entonces a la carpeta de temporizadores, encontramos el temporizador a la conexión, agregamos los dos temporizadores, vamos a darle el tiempo de 5 segundos, que es el tiempo el cual va a tardar para dar aviso de que se va a abrir o se va a cerrar el portón. Realizamos la conexión aquí a la AND. Bueno, esto nos queda junto, lo separamos y es necesario aquí hacer la negación. Es necesario hacer la negación porque tenemos dos contactos normalmente cerrados, como lo había explicado ahora. Entonces es necesario hacer la negación. Pasamos entonces ya a esta otra salida M2, en la cual también vamos a tener acá en esta parte en esta subsección dos contactos normalmente abiertos que irían en conexión en paralelo. Entonces bueno, vamos a ver que esta sería la salida M2. Vamos a encontrar acá la salida M2. Esto ya va a ser necesario bajarlo más. Y es que yo creo que a ver, esto nos hubiera quedado, hubiéramos dejado un poco más arriba para poder optimizar espacio. Vamos a correrlo un poco, no pasa nada. Vamos a dejarlo así, ya la podemos dejar como en esta parte. Aquí estaría bien. Entonces tenemos acá la salida M2, esta salida, dos conexiones en paralelo. Vamos entonces a necesitar inicialmente una AND, como siempre, nuestra clásica AND. Iría acá la AND. Hacemos la conexión y para poder realizar las conexiones en paralelo vamos a necesitar entonces una, donde la conectamos, bueno, en cualquiera de los conectores que hagamos la conexión, pues va a ser el mismo efecto. Aquí ya entraría entonces lo que sería el pulsador
normalmente abierto que va a accionar el cerrado del portón, el cual lo hemos referenciado con la señal de entrada al PLC I3. Entonces aquí vamos a buscar una entrada digital al PLC, el cual pues va a ser nuestro pulsador de cierre del portón, y tenemos acá la autorretención de este relé, que sería M2. Entonces aquí buscamos M2, vamos a ver a dónde nos deja hacer la conexión, vamos a subirlo y ya, aquí estaría entonces esa autorretención de M2. Tenemos otra señal de entrada que ya sería el final de carrera, el cual pues en el momento en el que ya el portón pues se cierre, este final de carrera se va a accionar para detener el proceso. Sería la señal de entrada I5. Entonces vamos a ver, aquí hemos puesto el final de carrera I4, que sería este. Bueno, este final de carrera son contacto normalmente cerrado, no había explicado eso, es un contacto normalmente cerrado, y el cual acá, como lo pueden observar ustedes, se está comportando como si fuera un pulsador normalmente abierto. Esto ahorita, cuando ya vayamos a hacer la simulación, vamos a configurarlo como si fuera un contacto normalmente cerrado. Entonces, por si de pronto se me pasa por alto, de una vez lo explico, aunque no, bueno, igualmente es algo que hay que hacerlo. Aquí entonces vamos a necesitar otra señal de entrada, la cual va a ser la I5, y que iría no a la OR sino a la AND. A ver, no, esperen, que nos faltó, aquí nos faltó hacer la conexión a la entrada I1. De tantas conexiones siempre se le va pasando a uno algo por alto. La conexión a I1, ¿por qué? Porque es, como habíamos dicho inicialmente, este contacto que tiene efecto en todas estas salidas. Entonces, por consiguiente, hay que hacer esa conexión que se nos había olvidado, pero que bueno, ya la hemos hecho. Aquí también pues tal cual está acá, y aquí estaría también hecha esa conexión. Entonces ya agregaríamos esta, a ver, acá en esta parte, y esta que no la hemos conectado aquí estaría bien. Aquí sería la I5, entonces nuestro final de carrera que tenemos en esta parte. Bueno, aquí tenemos dos contactos normalmente cerrados, y en logo pues ya digamos que solamente tenemos disponible un conector para poder realizar solo una conexión. En algún video expliqué que cuando se nos agotan las conexiones, en este caso de una AND, para poder ampliarla simplemente sería agregar otra AND, conectar esa AND con esta AND, y ya tendríamos entonces una AND de a ver, aquí 3 y 4 de 7 conexiones disponibles. Entonces, como tenemos acá dos contactos normalmente cerrados, es decir, necesitamos hacer dos conexiones más, y aquí solamente teníamos disponible una, pues hemos ampliado esa AND. Acá ya entonces haríamos la conexión de este contacto normalmente cerrado, que sería del sensor, como lo había explicado ahora inicialmente en el video. Vamos a llevar ese contacto acá a la entrada I6. Aquí ya tendríamos entonces lo que serían los dos contactos, el contacto normalmente abierto y el contacto cerrado, que llegan al conector de entrada de este temporizador. Es decir, dos señales de entrada, una abierta, una cerrada. En la abierta hemos negado, por eso lo tenemos acá, y en la cual pues va a realizar la misma función que hacia aquí, solo que están de forma independiente. Bueno, aquí tendríamos entonces, ya para finalizar este ramal que estamos viendo acá, nos faltaría este contacto normalmente cerrado, que sería que pertenece a M1. Igual forma como lo hicimos acá con este M2 iría entonces negado. Vamos a buscar volvemos a verificar M1. Vamos entonces a subir acá, por acá está M1, hacemos la conexión y ya nos quedó
conectado. Seguimos la línea, iría a M1 y va negado. Iría negado porque es un contacto normalmente cerrado. Bueno, a ver, hasta aquí ya nos faltaría entonces esta otra salida que sería, a ver, no, la salida Q3. La salida Q3. A ver, nos hemos saltado entonces esta Q2, no sé por qué. M1, Q1, Q2. A ver qué nos pasó, que se nos quedó esta Q2 atrás. Vamos entonces a ver acá la salida Q2. La salida Q2, bueno, es un contacto normalmente abierto y que es disparado por un temporizador que sería el T5, el cual pues tenemos acá en esta parte, que a su vez pues pertenece a M1. Aquí entonces vamos a agregar una AND. También deberíamos agregar una AND. Esa AND, pues, igual que todas, iría entonces acá a la entrada I1 porque también va a tener efecto en esa parte. No es necesario hacer la conexión de una OR porque aquí no tenemos conexiones en paralelo como lo hemos visto en estos otros ramales. Entonces simplemente sería agregar la función del temporizador. Es un temporizador, sí, es de aquí de Q2, del temporizador T5. Entonces aquí agregaríamos el temporizador a la conexión. Estaría acá esta parte y lo enlazamos. Aquí estaría bien. Este temporizador entonces pues igual forma de 5 segundos, lo vamos a dejar así. Y el temporizador va a estar disparado por M1. Este contacto que tenemos acá, M1, a ver si T5, T5, M1. Entonces vamos a buscar M1 que está en esta parte y hacemos la conexión. Aquí estaría entonces conectado con M1. Ya lo hemos parametrizado, 5 segundos. Hasta aquí entonces ya estaría, bueno, ya hemos hecho las conexiones necesarias para esta salida Q2 que se nos había pasado por alto. Entonces, bueno, esto ya lo podemos encerrar. Bien, bueno, es muy normal que pasen esas cositas. Cuando uno está realizando algún programa, pues se pasa algunas conexiones por alto, pero como he dicho al principio, pues es muy importante también ir analizando, ir revisando qué es lo que estamos realizando. A ver, entonces estas dos T1, este T2, el relé intermitente iría a M1 y T3 iría a M2. Esa conexión ya la hemos hecho, sí, ya hemos hecho entonces esas conexiones. Estos dos temporizadores que tenemos acá, que serían de la salida Q1, de aquí de la salida Q1, T5 y T4, que pertenece entonces a M1, y T4 también, que sería a M2. Esas conexiones no las hemos hecho, vamos a hacerlas entonces. Vamos a conectar entonces a M1 este temporizador y este a M2. Vamos a buscar aquí M2 y aquí tenemos M2. Bien, entonces esta sería de la salida Q1. Esas conexiones tampoco las habíamos hecho. Aquí tenemos Q1 de T2 y T3, que serían de los relés intermitentes. Bien, hasta acá entonces ya nos faltaría hacer la conexión de salida a la salida Q3. Revisamos un poco y ya, bueno, vamos entonces con la Q3. En la Q3, en la salida Q3, vamos a tener que, tenemos un contacto normalmente abierto de un temporizador que sería el T4, pero adicional a eso, tener presente de que hay también tiene efecto aquí con este paro de emergencia. Entonces vamos a necesitar también agregar una AND. Hacemos esa conexión
y aquí iríamos acá a la entrada I1. Podemos utilizar esta función si queremos, cortamos esta línea y nos muestra pues como la etiqueta que nos hace referenciar de que pertenece a, bueno, que tiene esa conexión con la entrada I1. Bien, entonces aquí también, bueno, vamos a agregar una función especial, un temporizador, que sería de este contacto normalmente abierto. Vamos a buscar ese temporizador a la conexión, hacemos la conexión, vamos a parametrizarlo de una vez, vamos a poner los 5 segundos, aceptar, y este temporizador va a estar disparado. A ver, el T4 lo vamos a buscar. Está, a ver, está aquí, va a ser por M2, entonces iría a M2. Vamos a conectarlo a M2. M2 está por acá. A ver, que se nos queda un poquito pues como cruzado. Bueno, podemos utilizar esta función si queremos también, no pasa nada. Si nos quedan muchas líneas cruzadas, pues podemos utilizar esa parte, esa función. Hasta aquí, entonces, bueno, aquí ya podríamos, yo creo que ir terminando el programa. Vamos a revisar un poco a ver qué nos falta. Conectamos aquí a la salida Q3, la tenemos en esta parte. Es un contacto normalmente abierto del temporizador T4, que a su vez es disparado por M2. Ya hemos hecho entonces esa conexión. Aquí no tenemos que realizar ninguna negación. Las negaciones las hicimos acá en estos contactos normalmente cerrados, que serían estos dos que están acá. Este que pertenece acá a M1, y M2 que lo tenemos por acá arriba, que sería esta conexión que tenemos acá en esta parte. Hemos parametrizado las funciones especiales. Ya nos faltaría entonces configurar las entradas de la forma como necesitamos que se comporten. Como es un contacto normalmente cerrado, entonces aquí lo vamos a configurar como un pulsador normalmente cerrado. Marcamos esta opción de contacto normalmente cerrado y damos a aceptar, tal cual entonces lo tenemos acá en K-Decimo. Vamos entonces revisando. La entrada I2 no va a ser un interruptor, vamos a hacer que se comporte como un pulsador normalmente abierto. Damos entonces también a aceptar. La I6, sería entonces, vamos a simularlo como un contacto normalmente cerrado también. La I4, dando doble clic podemos acceder a su configuración. Este sería el final de carrera, el cual pues también va a comportarse como un contacto normalmente cerrado. Seguimos bajando y aquí nos faltaría, bueno, la I3, que es nuestro pulsador de un contacto normalmente abierto, el cual nos acciona el cierre del portón. Pues marcamos esa parte y damos a aceptar a esos cambios. Bueno, si es necesario pues volvemos a revisar. Contacto normalmente abierto. La I5 entonces necesitamos que se comporte como un contacto normalmente cerrado porque es un final de carrera. Bien, hasta aquí entonces ya tendríamos creo que el programa pues ya terminado. Vamos a probar a ver cómo nos quedó. A ver. Bien, aquí las funciones todas están parametrizadas. Es importante que revisemos y tengamos eso claro para que de pronto no se nos presenten como tantas fallas o errores. Vamos a dar simular. Y aquí pueden observar en la parte de abajo entonces los bombillitos en los cuales son la forma como vamos a percibir la simulación en Logosoft Comfort. M1, que es nuestra primer salida que tenemos como marca. M2, que bueno, lo utilizamos en K-Decimo como relés auxiliares. Aquí son como salidas, pero en marcas. Y finalmente tendríamos Q1, que sería la de la lámpara, Q2, que sería la de la apertura del portón, y Q3, que sería la del cierre del portón. Tenemos acá entonces los dispositivos de accionamiento, de maniobra, que son los pulsadores de apertura y cierre. Los dispositivos el final de carrera, el cual pues nos va a permitir detener el portón, ya sea cuando el portón se abra.
que para esto utilizaríamos la entrada I4 y cuando se cierre, que sería I5. Y finalmente I6 sería nuestro dispositivo de seguridad, el sensor en el cual pues cuando detecte un objeto o persona que esté enfrente de él y digamos pase un lapso de tiempo, en este caso de 3 segundos, como lo hemos puesto acá también en Cadecimo, pues entonces no se va a seguir cerrando el portón, sino que se va a abrir. Básicamente esto mismo lo hicimos en Cadecimo, solo que ahorita pues lo vamos a realizar en Logosoft Comfort. Vamos a ver entonces cómo se nos comporta. Vamos a bueno, y 1 sería nuestra señal de entrada de paro de emergencia o de stop, que en cualquier momento en que se accione pues nos va a detener el proceso. Vamos entonces a accionar Q2. Vemos como la lámpara se enciende de forma intermitente y después de 5 segundos ya el motor nos empieza a dar la apertura del portón. Por eso entonces se nos ilumina lo que sería Q2. Aquí entonces podemos, ya sea que llegue al final de carrera, Q4 se detiene el proceso, o simplemente aquí nuevamente vamos a darle apertura, o simplemente si queremos accionar el paro de emergencia pues también vamos a detener el proceso. Bien, entonces ya no le vamos a dar entonces apertura al portón, sino que vamos a darle cierre. Accionamos la entrada I3, vemos como la lámpara intermitente da aviso de que el portón se va a cerrar y está en proceso de cerrado. Cuando llegue al final de carrera, es decir a la entrada I5, pues se nos va a detener el proceso porque pues ya terminó su ciclo. Bien, entonces nuevamente vamos a darle cierre a el portón. Y si digamos, bueno, aquí va en proceso de cierre, si digamos detecta un objeto, o bueno, como habíamos dicho inicialmente, como el dispositivo de seguridad, detecta algo enfrente y esto, digamos, pasa un lapso de 3 segundos, pues entonces no se va a seguir cerrando. Aquí el portón se está cerrando porque tenemos Q3 que está activo. Es decir, el sensor detecta algo enfrente de él, pasan los 3 segundos y ya no se va a seguir cerrando, sino que se va a abrir. Entonces nuevamente la lámpara intermitente indica de que el portón ya no se va a seguir cerrando, sino que se va a abrir y se nos va a activar Q2. Es un poco enredado, pero digamos que trato de explicarlo de la mejor manera para poder que se entienda. Vamos entonces a simular de que el sensor detecta la presencia de algo. Vemos cómo pasan los 3 segundos. Nuevamente la lámpara indica que ya no se va a seguir cerrando, sino que se va a abrir. Bien, y podemos pues detener el proceso en cualquier momento simplemente accionando la entrada el I1, que sería el paro de emergencia. Vamos a detener entonces la simulación. Hemos visto cómo nuestro circuito funciona correctamente. Esto es un programa que básicamente lo podemos descargar a un PLC físico, solo que aquí simplemente lo que hacemos es contextualizar y digamos trabajar en programación de Logosoft Comfort. Pero es un diseño que perfectamente nos puede servir para hacer la automatización de un proceso real. Esto simplemente es pues como para ir formando esas bases, esos conocimientos necesarios para que en algún momento, si disponemos de todos los elementos que son necesarios ya de forma física, pues se tienen digamos muchos conocimientos previos a esas conexiones necesarias. Bueno, entonces les dejo el link de los archivos para que puedan descargar el esquema si quieren, y espero bueno sea el video de mucha ayuda. Adicional a eso, no sé qué más podría decir. Aquí las entradas también las podemos agregar un comentario en el cual pues podemos decir acá que esto sería un paro de emergencia. Damos a aceptar, a ver que no se nos ve esta entrada I1, bueno la I2. Vamos a poner acá entonces que sería abrir, esto le damos a aceptar y se nos queda aquí marcado como esta parte, esta señal de entrada que sería de abrir. Bueno, esto como a modo de que el esquema nos quede como más completo.
Podemos adicionar también de pronto un texto de aviso, el cual pues nos puede indicar de que el portón se está abriendo o el portón se está cerrando, o que de pronto detectó hay presencia de algún objeto o persona enfrente. Son cosas que se pueden ir adicionando si queremos, y funciones que hemos contextualizado en videos anteriores. Espero entonces sea de mucha ayuda el tutorial. Porfa, dale me gusta, comparte, si eres nuevo suscríbete, es totalmente gratis y ayuda mucho a que el canal siga creciendo. No siendo más, entonces nos veremos en otro tutorial y bien, que estén muy bien y hasta pronto.